La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay presenta El Radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Conducen Celsa Pereira y JJ Pérez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, un gusto compartir en esta tarde calurosa aquí en Asunción. El radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. 35 grados la temperatura, soleado para esta época del año. Hoy en un programa especial, este tercer martes es el espacio exclusivo de la defensa pública. Ya están nuestros invitados especiales. Aprovechamos la ocasión para saludar a la defensora general, la doctora Lorena Segovia, que ella siempre suele estar acá. Un saludo a la doctora. Igualmente a nuestro presidente, al doctor Ángel Cohen, miembro de la comisión directiva, socios y socias que nos están escuchando, sintonizando, viendo en diferentes puntos del país. Bien, antes de compartir con nuestros invitados, nos acompañan hoy la defensora pública Anaí Benítez. Ella es en lo penal, pero también especializada en derechos de las personas migrantes y en condición de refugio, y el abogado Aníbal Valdés, perito en cultura indígena. Ellos van a estar con nosotros en este primer bloque, un tema muy interesante. Yo, cuando estuvo en su momento el doctor Miguel Fretes y otra defensora que no me acuerdo quién era, tocamos estos temas y yo me impresioné porque yo no sabía realmente que se tenían los migrantes, temas indígenas, que habían peritos. Entonces, hoy nos acompañan estas personas que acabo de citar. Pero antes de darles el saludo, queríamos compartir ya la alegría de la asociación por la designación ya de dos socios nuestros, grandes amigos, grandes profesionales de dilatada carrera, como lo son obviamente nuestro paz presidente, el querido amigo el doctor Gustavo Santander Danz, quien fue el primer ternado en esta maratónica y difícil, complicada decisión que viene realizando los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos ya la nota con Gustavo Santander. Y también nuestros saludos al segundo ternado, al profesor doctor Gustavo Campos González, con quien esta mañana hemos conversado en una plática amena, tranquila, aquí en el Poder Judicial. Tenemos ya también la grabación. Para estas dos personas, grandes amigos, que han estado también aquí en nuestro programa, el afectuoso saludo, el pollo puy de siempre y los éxitos para nuestros grandes socios que están en carrera buscando un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Bien. Doctora Anaí Benítez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ, a vos y a toda tu audiencia. Doctora Aníbal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ, ¿cómo te va? Gracias por compartir, gracias por este espacio de la defensa pública. Este es un espacio, no precisamente como el tercer martes de cada mes. Yo repito, reitero, este es un espacio que la asociación brinda a todos sus socios y socias, ya sean magistrados, agentes fiscales, defensores públicos, jueces de paz, síndicos. Cualquier martes que quieran, ellos pueden acercarse y venir y compartir con nosotros este programa. Este es un programa ameno, donde se habla de lo que realmente se hace, de lo que muchas veces la gente no ve, lo que un magistrado hace en su despacho o con un fiscal o una defensora pública cuando va a visita las cárceles, habla con las personas indigentes, con las personas necesitadas que se le golpea la puerta, o que muchas veces tiene que ayudarle a esa persona que necesita, porque muchos colegas de ustedes ya me han dicho eso, o cuando están acá los jueces de paz y te dicen, se como se oficina con la gente un botajo de cama, para hacer botalla, puede ser cuera. O sea, es como también ese campesino, ese ciudadano humilde se va y espera del juez de paz una ayuda. Como decía antes la doctora Pucheta, es el primer escaño donde la gente va y espera que se le escuche, que espera justicia. Bueno, queridos amigos, nuestro programa, vamos a conversar de temas muy interesantes. Yo le pregunto a la defensora Anaí Benítez, ella es defensora en lo penal, pero se especializó en derechos de las personas migrantes en condiciones de refugio. ¿Cómo es eso, doctora? Explíquenos un poquito. Bueno. ¿Y cuál es el papel de la Defensoría General en personas migrantes? Vamos por parte, ¿verdad? Personas migrantes y condiciones de refugio, porque yo no entiendo. Sí, justamente yo soy defensora penal, sí. Penal adulto ordinario, y el grupo de migrantes surgió justamente por la necesidad que se veía de dar respuesta institucional
a un sector de la población que es el sector migrante y en condición de refugio. Son personas que ingresan al país, los migrantes son personas que ingresan al país con perspectivas de mejorar su condición de vida, con perspectivas de buscar un trabajo y de mejorar su futuro. Sin embargo, los refugiados son personas que ingresan al país porque ya no pueden estar en su país de origen por razones de persecución, ya sea política, religiosa, laboral, etcétera. O sea, por alguna razón de persecución ya no pueden estar en su país de origen, entonces ingresan a nuestro país. Y justamente me llama la atención que hoy me toca compartir el programa, ¿verdad?, con mi colega que es perito de pueblos originarios. Y justamente este tema de migración, de migrantes, también tiene mucha relación con el tema de pueblos originarios, porque no tenemos que ver el fenómeno de la migración solamente como un fenómeno externo de gente que ingresa o de paraguayos que van al exterior. Tenemos que ver también que la migración es un fenómeno interno, o sea, también es un fenómeno que se da dentro de las fronteras de nuestro país con gente que sale de su lugar de origen, en este caso los integrantes de pueblos originarios, para poner un ejemplo, y van a otras ciudades también en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces, estamos aquí, creo que las personas adecuadas para entrar en este tema de migración, tanto externa, cuando se da fuera de las fronteras de nuestro país, como interna, cuando se da dentro de las fronteras de nuestro país. Y usted habló de migración interna y obviamente entonces para que yo entienda y la audiencia entienda, la presencia acá de los indígenas que vienen hacia Asunción, ¿eso es migración interna o porque ellos vienen reclamando algo, protestando porque no se le cumplió una promesa que se le hizo seguramente? ¿Es así o no? Sí, y es un fenómeno de migración interna. Ellos vienen muchas veces buscando trabajo, ¿verdad?, en busca de perspectivas laborales. Otras veces vienen y se asientan frente al INDI o frente a las instituciones, ¿verdad?, buscando también respuesta estatal. Y ahí es donde ya conectamos con los defensores penales ordinarios, porque quedan en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad?, que los hace, ¿verdad?, fácilmente presa de redes de delincuencia. Claro, y ahí sobre el punto donde ya la semana pasada la fiscal Karina Sánchez, con quien íbamos a hablar la semana pasada, ella intervino en la zona de la terminal con otras colegas suyas, la presencia de menores que estaban siendo explotadas sexualmente. Era un caso que ya se veía venir y bueno, los vecinos ya hicieron la denuncia, entonces la fiscalía intervino y hubo allanamientos, etcétera, etcétera, hubo personas detenidas. Entonces, bueno, o sea, eso se dan estos casos, lamentablemente se dan estos casos, ¿no?, donde también había un adulto indígena que al parecer era un poco el que estaba ahí al frente de esta penosa realidad, y también fue detenido. Eso pasó la semana pasada. ¿Sí? Sí. No sé si usted estaba al tanto, doctor. La cuestión es bastante compleja, ¿verdad? Es muy compleja, ¿no? Hay distintas causales, ¿verdad?, para este fenómeno migratorio interno, ¿verdad? Tenemos que tocar ese tema porque es la realidad y sí, obviamente no. Lo que más es visible ahora son estos hechos punibles que están saliendo a la luz, ¿verdad? Sí. Yo el año pasado tuve que dictaminar en un caso de una niña que fue descuartizada en esa zona de la terminal. Sí, no, una pena. ¿Usted estuvo ahí, doctor? Estuvimos dictaminando para el juicio, ¿verdad? Y a los culpables se le dieron entre 25 y 28 años. Sí, sí, sí. Uno era indígena y otro era no indígena. Todo indígena. Son gente ya manipulada ya por gente no indígena, para ser primero como vendedores, ¿verdad?, de crack,
principalmente, y también como vendedores o distribuidores de bolsas de cola de zapatero. Sí, es una pena, es una pena, ¿no? Y, eso. Y obviamente detrás de estos niños hay gente mayor que los inducen a esto. Y principalmente gente no indígena es la que le induce al También. comienzo. ¿Verdad? Porque obviamente vamos a decir, esos referentes que están ahí, los adultos indígenas no van a producir No, claro. esas sustancias, ¿verdad? Estupefacientes, ¿verdad? Bueno, Entonces, son el último eslabón, vamos a decir. a ver, la cadena. ¿por dónde arrancamos? Tenemos el proyecto en cultura indígena y también dos cosas importantes, la presencia, la asistencia a los migrantes y a los refugiados. Sí, exactamente. Vamos por parte, doctora, últimamente con el tema de la pandemia se ha hablado mucho de la presencia de los migrantes. ¿Cuál fue la participación en todo? Eso fue a causa de la pandemia, ¿no? Sí, justamente. El fenómeno migratorio, ¿verdad? ¿Cuándo el se dio en fenómeno- Paraguay? O sea, siempre hay gente que migra, pero realmente en los últimos 2 o 3 años hubo una presencia importante de migrantes, doctora, ¿o no? Sí, sí, especialmente... Hay una estadística Sí, tenemos datos estadísticos. Con relación a la pandemia del Sí. COVID-19, a nivel mundial, esa pandemia, hasta julio del 2020, dejó varadas a 2.750.000 personas en el mundo que no pudieron llegar a sus lugares de destino. a sus países. Exactamente. De este total, 1,25 millones de personas se encontraban en Oriente Medio y Magreb. 976.000 personas en Asia. 202.000 personas en Europa Occidental y 111.000 personas en América Latina y el Caribe. Diferentes países. Exacto. 111.000 personas. En América Latina y el Caribe. Y haciendo relación con lo que habíamos hablado de los pueblos indígenas, siempre el fenómeno migratorio, tanto exterior como interior, siempre deja a las personas, especialmente a las personas de escasos recursos, en situación de vulnerabilidad, haciéndolos presa fácil de caer en las redes de trata de personas. Sí, gente inescrupulosa. Exactamente, trata de personas tanto sexual como laboral. Entonces es ahí donde la Defensoría, ¿verdad?, vio que era necesario formar un grupo, un equipo que pueda dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad de las personas, y se forma un equipo, ¿verdad?, con personas que estamos en diferentes ámbitos trabajando, pero también nos dedicamos a esto para dar respuesta a ese sector de la población en situación de vulnerabilidad. En los últimos tiempos o meses, ¿dónde han habido mucha asistencia a los pueblos indígenas, doctora? Nosotros asistimos, también hay un equipo especializado en pueblos indígenas, Sí, eso es otro equipo. Nosotros por lo general actuamos de enlace entre las personas que requieren nuestra asistencia y los órganos estatales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, compatriotas aquí que tienen demanda en otro país, ¿verdad?, por problemas de filiación, de régimen de relacionamiento, de prestación alimentaria, diferentes tipos de casos. Entonces asistimos tanto a paraguayos aquí que tienen... Y con Argentina, por decir. Exactamente, que tienen procesos en el exterior, como también gente que está en el exterior y que quiere entablar algún tipo de proceso acá, o ciudadanos extranjeros que están acá con alguna situación que requiera algún tipo de asesoría legal. Por ejemplo, hay un español, recurre a ustedes, ¿por qué razón? Porque tiene
un hijo acá o en otro país, o a ver, Sí, diferentes tipos Por de ejemplo, situaciones. un Sí, ejemplo. por ejemplo, un paraguayo que tuvo hijo con una argentina, sí, ¿verdad? el papá está acá. Claro, el papá está acá, pero le mandó de Le- vacaciones al hijo en la Argentina con la mamá Y y no- ya no no. le quiere devolver. Entonces nosotros le asesoramos dónde tiene que acudir, cómo tiene que hacer. Ahora, no es que nosotros llevamos la causa, pero sí le asesoramos en el sentido de indicarle a dónde tiene que acudir. Muchos extranjeros también, sí, muchos extranjeros que están acá y que tienen, por ejemplo, un problema laboral. También les asesoramos dónde se tiene que dirigir, cómo se tiene que hacer. Muchos extranjeros que ya están siendo asesorados por defensores aquí, también les asistimos, ¿verdad? Estos extranjeros son producto de la Tanto de migración. la migración como del refugio. Son personas, muchas que están en condición de refugio, ¿verdad? Refugiados. Sí. ¿Se manejan de qué países más o menos? Justamente tenemos las estadísticas de nuestro trabajo. Yo no sé si eso se puede mostrar, ¿verdad? ¿Vos tenés, Celsa? Bueno, ahí tenemos en imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí, Celsa? Usted puede ver ahí, Sí. doctora, en vivo, entonces. Sí. Nosotros tenemos las estadísticas de nuestro trabajo. La mayor parte de las personas que asistimos Sí. son personas provenientes de Venezuela. Hay muchos venezolanos en el país, Sí, doctora. muchos La venezolanos. mayoría son venezolanos. Sí, muchos venezolanos, sí. También son muchos argentinos y brasileros, Ujú. ¿verdad? Las diferentes estadísticas muestran también qué tipo de consulta es la que nuestro equipo de trabajo recibe en su mayor parte. El 39, Sí, perdón. sí, Sí, acá tenemos las estadísticas. Sí. Eso en rojo, doctora, ¿qué es? en rojo. Sí. Consulta administrativa, es decir, el 39% de las personas que nos llaman es para consultar sobre un trámite administrativo que tiene pendiente. Por ejemplo, un pedido de radicación, Ahí está, bien clarito. sí, ya sea temporal, ya sea permanente. Entonces nos llaman para saber cómo tienen que hacer, dónde tienen que acudir. Estos son extranjeros, ¿no? Extranjeros, ¿Y exactamente. el naranja, doctora? El naranja. Y el naranja, justamente eso estábamos viendo. El 34% de las consultas que recibimos es en el fuero niñez. Ajá. Justamente, es ¿Qué- gente qué que tiene, problemática tiene, doctora? sí, es gente que tiene a sus hijos en el exterior, que les quiere traer a sus hijos, que necesita presentar los documentos de sus hijos, que tiene problemas para recibir la documentación del hijo del exterior, que por ejemplo las personas venezolanas tienen algunas veces muchos problemas para recibir esos documentos, las Por la vías situación del legales, país, ¿no? exactamente, las vías legales de acceso a esa documentación. Muchas veces otros tipos de consultas son justamente padres separados, uno vive en un país, el otro vive en el otro país, el régimen de relacionamiento, cómo hace para entablar un régimen de relacionamiento, o el chico vive acá, su papá en el exterior, cómo hace para entablar una demanda de alimentos, una prestación alimentaria. Y bueno, son todas consultas, pero lo más importante que yo quisiera recalcar Bien. es que el 39% es sobre trámites administrativos, ¿verdad? Trámites para su radicación, y el 34% es para la jurisdicción niñez, es decir, trámites con los niños, cuando los padres son de diferentes países, ¿verdad? O el padre está aquí y tiene a su chico en el exterior. Y le quiere traer. Le quiere traer, exactamente. Se complica un poco eso, ¿no? Complicado. Y depende del caso, ¿verdad? O depende de cada país donde está el chico. Si está en Venezuela, un poco Sí, más complicado. es un poco, o sea, la documentación, la verdad que la Demora mucho. documentación es un poco difícil conseguir de allá, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros como país... ¿Se trabaja vía Cancillería o tampoco con la embajada venezolana de acá?
Y por lo general acudimos a las ONGs también, ONGs. ¿verdad? OIM, ¿verdad? ACNUR, para evacuar este tipo de consultas o de asistencia. Bueno, vamos a enamorar al doctor Aníbal Valdés. ¿Qué nos puede decir de los pueblos indígenas? ¿Qué hace un perito en una comunidad indígena, doctor? En una comunidad. Es Villapaut. Y en realidad, a una comunidad uno puede ir a hacer trabajo etnográfico, uno puede ir a hacer actú, ¿verdad? Cuando hay una cuestión judicializada, ¿verdad? Sí, porque no, cada etnia tiene su costumbre, no es fácil. Exactamente, cada grupo étnico tiene su manejo distinto, su derecho consuetudinario propio, ¿verdad? No es como se complica un poco, ¿eh? Así mismo. Y Cada- por qué- y- imagínense, tenemos 5 familias lingüísticas. Y ¿Cuáles una ¿cuáles son esas lenguas, doctor? y una de las cuales es la principal, digamos, es la guaraní, la familia guaraní. El guaraní Sí. ñandeva, ¿vio? Guaraní Ñandeva es uno de ¿Verdad? ellos. Entre los guaraníes está el guaraní Ñandeva, Mbugá, Buga guaraní. guaraní occidental, Paintantena, Paita integral, sí. Mbugá guaraní, Buga y lo Aba guaraní. guaraní. Sí. Los guaraní del Chaco son apenas 2 grupos nomás están ahí en el Chaco. Los guaraní Ñandeva y los guaraní occidental. Después tenemos los mataco mataguayos, que están ahí. Están Los macá que hablan. Los macás son del grupo de mataco mataguayo. Está el Nivaclé, el Manjuy, mal denominado Manjuy, que se le llaman, así mismo se llaman Lumnanas. Ellos son otro grupo Su distinto. lengua totalmente diferente al guaraní. Totalmente distinta. Una yo me pregunté en Nacional, no, guaraní no entiendo, no sé cómo no. Ujú. Entonces, ¿qué es que era de otra parcialidad? Después Yo está la lo que lengua nosotros- guaraní no me Lo que entiendo. nosotros mal llamamos lengua, Lengua. que son los... ¿Y los tobas? Los tobas son otro grupo raro. Sí, ¿verdad? Los tobas son guaycurú. Los famosos guaycurú. Guaycurú. Ah, de Ellos son Guaycurú, los ah. únicos, la única etnia guaycurú acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Dónde están Anteriormente había grupo de caduveos, los payaguáes. Los payaguáes. Sí. Pero ya en la época del doctor Francis ya se replegaron hasta la zona del Mato Grosso. Ahí están ahora. Sí. La zona del río Navilé, que ellos se Y llaman. se llegan a estas comunidades, doctor. Se llegan de repente. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿En qué momento la defensa pública? Hay para la realización de los actos, lo que son principalmente. ¿Para? Cuando hay conflictos internos, ¿verdad? Y que exceden, vamos a decir, del control autoritario, comunitario, ¿verdad? Cuando ya se le escapa de las manos, vamos a decir, del líder o de los representantes. El cacique. Entonces ellos acuden a El la... cacique. Cacique es mal dicho también, ¿no? ¿Con cuál es el...? Cacique es una denominación que se le daba a los líderes de la zona vamos a decir, las Antillas, de los taínos. Pero puta cacique. Entonces, por antonomasia, empezamos a usar también nosotros de la época del virreinato. Pero ellos, como le dicen, líder le dicen. Y depende también de su... De la de su etnia. Por ejemplo, el Nivaclé, Cambacle. Cambacle. Del Paintantena es Tencobaruisha y el Boruisha. Burubilla. Distintos. Y el... De la guaraní, por ejemplo, es Tamoy o Chamoy. Le dicen. Chamoy. Ramoy. ¿Y el chamán? Y eso vendría a ser El chamán viene el del líder grupo. religioso. El chamanismo también es una palabra de antonomasia que viene de la cultura altaica de la zona de Siberia, que se utilizó vamos a decir, por estudiosos de la época, ¿verdad? Y- Que relevaron información etnográfica de Y- esa zona. Bueno, ya nos vamos a la pausa, César. La Defensoría entonces actúa cuando hay un conflicto interno dentro de la parcialidad. Por ejemplo, no sé, ocurre... El código nos establece bien, vamos a decir, los límites. Establece. Sí. Cuando hay un conflicto Por ejemplo. entre parte actora y parte, vamos a Un decir, crimen. víctima. Intento de violación, ahí sí. Puede ser. Un hecho punible. Inclusive cuando solamente es delito, pero no se llega a una resolución interna. Esto sale por fuera de la comunidad y debe ser obviamente dirimida por fuera. En el código se establece que se puede llegar a un arreglo inclusive en zona del juzgado de paz inclusive. Ajá.
Pero ellos también tienen sus propias reglas a veces. Tienen. Todas las comunidades tienen sus propias reglas. Algunos ya inclusive están haciendo reglamentos internos para la convivencia dentro de la comunidad. Por el sistema comunitario es distinto, pues. La tenencia de la tierra es distinta en el sistema comunitario. La Constitución que habla sobre los indígenas, ¿entiendes? Claro, a partir del artículo 62 en adelante. El ¿Qué, artículo por ejemplo? 63 habla, por ejemplo, ¿Qué le dan a los de la identidad étnica. ¿Autonomía? Claro, tiene la comunidad, todas las comunidades tienen autonomía. Ellos pueden reglamentar su convivencia interna. Y así también, el Código Penal eso también tiene que ir bien arraigado con lo que es su cultura. El Código Penal habla. Claro, a ¿También? partir del 432 en adelante, 432 creo que era. Se hace en el procedimiento penal, primero se hace un acto, o sea, hace vamos a decir, una reunión. Una entre reunión las de partes. toda la comunidad. Puede ser miembros de las familias que están en conflicto, o también pueden venir los representantes. Esos actos generalmente lo mejor es hacer en la comunidad, porque ahí se escuchan todas las campanas, ¿verdad? Hay veces que se realizan ya en sede del juzgado, ¿verdad? Cuando no hay posibilidades o el camino es difícil. El acceso. Sí, muchas veces pasa eso. Ya tuvimos la oportunidad de hacer actos en sede, por ejemplo, del juzgado de paz de Bahía Negra, por ejemplo, o de Carmelo Peralta, ya sea con Ayoreo, ya sea con Ishirs. Bueno. Esos son, no te comenté, todas las otras familias lingüísticas. Sí. Los Samucos, ahí están los Ishir y los Tomarajo, los Huitosos. Dios mío, muchísimo. Muchísimo. Bueno, vamos a ir hablando después de la pausa, ya César no está... Sí. Una los pequeña ayoreos. pausa. Ujú. Sí. Minutos de las 16, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Continuamos, estimados amigos, con nuestros amigos que nos visitan hoy, la defensora Anaí Benítez y Aníbal Valdés, perito en cultura indígena, ambos son abogados. Qué tema interesante, estamos hablando, mientras a la pausa, de la problemática de los pueblos indígenas, de la problemática interna, de los conflictos que existen en cada comunidad, de la migración también de los pueblos indígenas. Y bueno, a ver, ¿dónde? Seguimos nosotros entonces escuchándote ahora un poquito. ¿Qué es lo que me querías decir? ¿Cuántas etnias ustedes manejan? 19 tenemos según el censo, ¿verdad? 19 etnias. Etnias, que Con están diferentes agrupadas idiomas. en 5 familias lingüísticas. Con 5. Familias lingüísticas, vamos a decir, esas son los troncos familiares, vamos a decir, y después las raíces son las etnias. Acá, ¿en qué momento interviene la defensa pública para que yo entienda un poquito? Por ejemplo, hay un problema en un asentamiento, un problema Interno. ¿Qué puede ser? Intento de violación, intento de homicidio, peleas por... Cualquier tipo o cualquier hecho punible acontecido dentro de la Bueno, comunidad. Ustedes asisten Ellos porque pueden a veces solicitar. ellos pueden solucionar sus problemas Sí, internos. sí. Pero cuando no pueden solucionar, es ahí donde la justicia interviene. ¿Cuál es el limitante? Bueno, El limitante es, cuando se infrinjan derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ellos no pueden estar realizando un tipo de acuerdo o una componenda cuando hay cuando hay un hecho, vamos a decir, considerado grave, un crimen. un crimen. Ok, un crimen. Un crimen ocurre dentro de la comunidad X. Sí, cuando se ve vinculado a un hecho punible a, vamos a decir, a derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Ok. vamos a decir. ¿Qué pasa ahí? En ese sentido se tiene que hacer un proceso ordinario. ¿Quién hace la denuncia? ¿El líder? Puede ser líder, puede ser familiar de la víctima.
¿Dónde va? ¿A la policía del lugar o directo a la policía? Donde queda más cerca. A veces la fiscalía queda más cerca, o a veces la comisaría queda más O el cerca. juzgado de paz, donde sea. Juzgado de paz también. Después, Bueno, lo que se realiza en este procedimiento ordinario, digamos, ¿verdad? Es el acompañamiento, ¿verdad? Por parte del perito. En el código se habla indistintamente perito y a veces consultor técnico, ¿verdad? Para mí son figuras que el código utiliza de forma equivalente. En este sentido, el perito debe ayudar a la labor del juez a fin de dar una resolución más equitativa, viendo la cosmovisión o viendo la forma de ser del indígena, ¿verdad? Y a tal efecto también puede solicitar, para ciertos casos se solicita, que es distinto, la participación de conocedores de la lengua, porque hay algunos indígenas que no hablan ni el guaraní ni el castellano, ¿y qué pasa otra vez? y ahí necesitamos un traductor matriculado. Y muchas veces hay etnias que no tienen matriculado. Por ejemplo, Y ¿cuáles son las lenguas más complicadas? Y yo creo que las lenguas más complicadas son aquellas que tienen ya pocos hablantes. Por ejemplo, los manjuy, los tomarajo también son bastante pocos, creo que entre 800 y 1000 Español nada, yo, individuos. Y algunas personas, generalmente, a mí me llama la atención eso, las mujeres, ¿verdad? Aquellas mujeres que no salen tanto de la comunidad son las que más conservan su propio idioma. Son cerradas. Sí, conservan. Ahora bien, los varones que salen así para la Trabajar. famosa changa, ¿verdad? El conchavo, el trabajo, ahí sí ellos siempre mantienen así, o sea que entienden ya algunos idiomas que no son de su grupo étnico, ¿verdad? Algunos inclusive hablan bajo alemán, y eso es la zona de los menonitas, ¿verdad? También hablan un poco del alemán. Sí, el bajo alemán que usan los menos. Lo menos. Sí. No es que aprenden, pues se van de Claro. los chicos, no se aprenden. Así es. Bueno, Cuestiones laborales ahí van. ahora vamos a hacer ping poneo con la doctora Naya, a ver un poco dónde nos quedamos, doctora. Yo quería un poco más preguntarle sobre la migración interna de los indígenas, que es nuestra problemática. Sí, Eh, justamente. Sí, a ver, A mí me ha tocado ya intervenir en procesos donde las personas imputadas o acusadas en su caso eran personas pertenecientes a pueblos originarios. Justamente tuve un caso donde hubo como 20 personas imputadas justamente por trata sexual, ¿verdad? dónde, doctora? De unas niñas indígenas acá frente al INDI, ¿verdad? Entonces, eran personas que habían venido, ¿verdad?, a la ciudad para reclamar, ¿verdad?, semillas, implementos, y el estar día tras día, meses tras meses aquí reclamando sus semillas, sus implementos, es decir, todo lo que necesitaban para poder tener una vida en sus comunidades. Entonces los hizo, ¿verdad?, presa fácil de la delincuencia, de caer en un proceso penal. Y justamente mi experiencia con ellos fue tan enriquecedora porque como defensora pública y para defenderles tuve que tener acceso al líder de la comunidad de ellos. Entonces yo me comunicaba con el líder por teléfono, el líder vino varias veces junto a mí, yo también me iba junto a los procesados a entrevistarme en las cárceles. Entonces a mí lo que me llamó la atención de mi trato con ellos es que ellos o sea, desde mi primera entrevista con ellos nunca estaban interesados en su suerte particular en el proceso penal. Ellos me decían, doctora, nosotros necesitamos que esas semillas y esos implementos lleguen a nuestras comunidades. no, o sea, no les importaba lo que No el les problema. importaba estar en Tacumbú. Ellos me decían, doctora, si por favor vos podés ayudarnos a hacer una nota para que el INDI mande esas semillas y esos implementos A su comunidad. a nuestras comunidades. Y yo les decía, sí, está bien, vamos a hacer, pero también vamos a dedicarnos a tu proceso penal. Sí, pero eso primero, doctora, porque estamos con muchas necesidades en nuestras comunidades y nuestros hijos están en nuestras comunidades. Entonces,
fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Vino el líder, hicimos la nota, firmamos la nota. Al final, por suerte, conseguimos una salida favorable, ¿verdad?, para ellos, pero me hizo ver el círculo vicioso, ¿verdad?, de lo que es la criminalización de la pobreza, ¿verdad?, cómo esa pobreza, esa necesidad los trajo a esta ciudad y ahí fueron presas fáciles de caer en todo tipo de situaciones, ¿verdad? Pero dentro de toda esa suerte o de esa mala suerte que tuvieron, como ellos, ese espíritu de comunidad, seguían manteniendo y seguían estando preocupados por sus comunidades, y como el líder me trajo todos los documentos, justamente el juzgado también me ayudó mucho. Conseguimos medidas alternativas para que ellos vayan a sus comunidades, y era algo increíble también cómo el líder les apoyaba, ¿verdad?, a los integrantes de su comunidad, el apoyo que tenían por parte de su líder, porque para una persona que no es indígena muchas veces es tan difícil conseguir a alguien que te traiga un certificado de vida y residencia para Claro, poder sí. pedir la libertad. Sin embargo, dentro de esta comunidad indígena, ellos como Y es el tienen ese compromiso de espíritu la de vida solidaridad sí, entre ellos, y como el estando sistema en las comunitario. cárceles, ellos estaban preocupados con que le lleguen los implementos a sus comunidades. ¿Eso cuándo fue? Hace un... Esto fue en febrero del 2019, sí, justamente el 14 de febrero del 2019, antes de comenzar la pandemia. antes de comenzar la pandemia, sí. Bueno, fue una La- experiencia... Vamos a decir, Sí. la cuestión, vamos a mirar un poco más allá. La cuestión de fondo, ¿cuál es? ¿Por qué ellos están viniendo hacia Asunción, vamos a decir? Hacia los centros urbanos. Sí. Hay una destrucción total del hábitat. Hay una destrucción del hábitat del territorio extendido. Entonces, como ellos eran tradicionalmente, ¿verdad?, gente recolectora, gente silvícola, Sí. ya no están teniendo forma de sustentar su... Ellos decían o para la bicho, Sí. o para la ira, o para la uva, así te hablan. Así mismo, Uva es la fruta. la fruta. Entonces, Se terminó ese estilo de vida, vamos a decir. Solamente algunos grupos lograron adaptarse bien a este cambio, como los H. ¿los H dónde están? Los H están en la zona de Canindeyú y Ellos Alto Paraná. están trabajando bien. Ellos, por ejemplo, están haciendo producción de yerba mate, producción de soja. Tienen terrenos mecanizados ¿Y le va bien? y les va relativamente bien. ¿Con quién trabajan ellos? Y creo que ellos son autónomos. Ellos hacen sus propios tratos. Así es, Se están organizando los H. bastante. ¿Ellos qué idioma no hablan? Y ellos son de la familia lingüística guaraní, pero tienen su propio idioma. Algunos creen que está mal ubicado, algunos filólogos creen que está mal ubicado en la familia lingüística guaraní, que fueron indígenas guaranizados, que por el contacto en la misma zona ahí de los guaraníes, entonces fueron, vamos a decir, contaminados con ese hermoso idioma del guaraní, ¿verdad? Que ellos, algunos piensan que son más bien de la zona de la Polinesia, que no son así amazónicos como los guaraníes. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes tienen contacto con los pueblos indígenas, doctor? Doctora, Yo desde el principio, o sea, desde que fui nombrada defensora, siempre estuve en contacto, o sea, siempre uno que otro procesado, imputado, era, ¿verdad?, perteneciente a los pueblos originarios. ¿Y cuáles son los delitos más comunes que ocurren en una comunidad indígena? Bueno, la verdad que yo atiendo personas de comunidades indígenas, pero que ya están en Asunción, ¿verdad? Ajá. Que entran en un problema procesal, jurisdiccional, penal, ya por estar en Asunción, ¿verdad? Y hurto, robo agravado, en este caso que te había comentado, por ejemplo, era trata de sí. personas,
Entonces, son diferentes tipos, pero siempre con más preponderancia hechos punibles contra la propiedad de las personas. Mi experiencia es bastante sui juris. Sí, a ver, doctor. Mi madre trabajaba ya desde los años 70 con los indígenas, ¿verdad? Principalmente para hacer legalización de tierras, ¿verdad? Ella también es abogada y también es indigenista. Entonces yo ya desde chiquitito ya me iba ya a acompañarle a mamá con los trabajos de campo que ella hacía. ¿Por dónde se Y principalmente por Amambay, allá con los amigos Paintangera. Hay mucha Sí. gente. Preponderantemente ¿Ellos qué idioma hablan? guaraní también, Guaraní. pero tienen un guaraní Paintangera Con otro modismo. con otra terminología también. Como te dije, etnias distintas de la familia lingüística guaraní. ¿Alguna experiencia en particular, doctor, que te marcó? Y que me marcó realmente cuando terminé la facultad, me fui a vivir un tiempito ahí en una comunidad ya hacia Capitán Bajo. Me fui un tiempito, un mes más o menos, me fui ahí a convivir con la gente para hacer un poco de ¿Con qué trabajo. parcialidad? Con los Pain, justamente. ¿Y cómo es un día en una...? Y nos levantábamos, para un mes íbamos a preparar unos caminos ahí en ese lugar. Porque iba a haber una reunión grande de los Tecojaruisha, que son los líderes religiosos. Sí. Y entonces teníamos que preparar. Ese lugar es un lugar sagrado. Se llama Yasucavendá. Una comunidad que ahora, hace poco salió, creo, en la noticia que hubo un ataque del EPP y que Sí. le mataron a un. Yo le Sí. conocía. ¿A que Sí, Alcides. Le conocía al señor que falleció? sí, que le mató el EPP. Y bueno, y se iba a hacer una reunión grande de Tecorucha en esa zona. Entonces nosotros teníamos que ayudar para la limpieza del lugar, porque es un lugar que tiene 7.600 hectáreas, bosque cerradísimo. Si ves en tu Google Maps, vas a ver que uno de los pocos, una de las pocas manchas verdes que continúan ahí. Y así, en esa zona se hicieron estudios arqueológicos también. Hay restos que se hicieron pruebas de carbono 14 de 7.000 años de antigüedad. Mira, Y los guaraníes mismos piensan que ese fue el lugar donde nació el ser humano. para ellos. Para ellos. Ese es el lugar de la concepción del Pain. ¿Y qué creen? ¿En qué creen los países? Y ellos son politeístas. Politeístas. Sí. Tienen dioses principales y dioses menores. Pero Ñanderú Paparey es su dios principal. Sí. Así es. Politeístas, netamente politeístas. ¿Y qué a la mañana qué ellos desayunan? Y a la mañana, por ejemplo, se hacía un rezo. Se hace un rezo ahí en línea. Y después empezamos los trabajos. Pero- Tomamos tereré. Pero toman cocidito, ¿no? No. Café, nada. No. Nosotros con otro grupo de no indígenas hacíamos así alguna comida para el No, día. pero ellos. Y comen también la misma cosa. Pero, como- ¿qué básicamente. desayuna, doctor? Y ¿O no? ellos, por ejemplo, reviro les gusta comer mucho. El reviro, sí. Le encanta. Conozco el reviro yo. Con una comida bastante potente, luego vas Sí. a aguantar todo el día. Y después a la media mañana, así unas frutas. Guavirá, conoce, ¿verdad? Sí. Guavirá. Los campesinos. Eh, Guavirá. sí, y después continuamos hasta la tarde, alguna comidita, una Gua- tortillita le metíamos. Y Guaviraní. después a la noche ya teníamos que, cuando oscurece, ya teníamos que resguardarnos, ya, porque, como te dije, 7.600 hectáreas de Ahí- monte y ahí se escucha de noche el Animales. yaguareté y todo. Sí, no, eso no Sí, te perdonan. sí. Que viene a tomar agua y le asusta la mula, le asusta el caballo, todo. No, claro. Así es. Lo que me dijo Celsa. ¿Hay una indicación, Celsa? O... Ajá. ¿Hay algún relacionamiento con el indie? Con el INDI. Y yo estuve un tiempo en el INDI, en la asesoría, en la parte, o sea, vamos a decir, en la parte jurídica estuve. Alrededor de un año más estuve en esa parte para ganar un poco de experiencia en el año 2010. Y en realidad hay gente muy capaz ahí. Hay gente que tiene mucha voluntad para hacer, pero yo creo que la cuestión ahí viene desde ya del gobierno central. No es fácil, ¿no? No, una cuestión presupuestaria
es necesaria ahí, porque los trabajos que se tienen que hacer con los indígenas son trabajos bastante costosos Sí. y son trabajos que se tienen que controlar en el tiempo. Nosotros denominamos los trabajos de etnodesarrollo, ¿verdad? Y para cada grupo es distinto otra vez. Por ejemplo. No vas a poder implementar, por ejemplo, cría de vaca con la población buga, ¿Por qué, doctor? porque ellos sienten que le ata mucho la crianza del ganado vacuno. Le toma mucho tiempo, no les gusta. mucho tiempo de vida social, Ajá. le abarca. Ellos necesitan sentirse libres, tienen que ir a visitar a otros parientes en otras comunidades, hacen intercambio de semillas, intercambio de algunos remedios que ellos nomás manejan. Y así a veces hay festividades donde se van por meses, se van. Y así, cuestiones de producción que lleven mucho tiempo, va a ser difícil implementar con ellos. Hay etnias que son muy cerradas, por ejemplo. Bastante. Hay algunos que son bastante complicados de tratar ¿En qué sentido? y que son bastante belicosos todavía. Sí, hay gente que son muy difíciles, vamos a decir, que es la cuestión del abordaje es muy complicado. por ejemplo, ¿por qué? Y por ejemplo, ven como la cuestión del ingreso en su propio hábitat ¿No les gusta? no les gusta. Después que nos tengamos que constituir en su comunidad a tratar de dirimir un problema que es propio, Le esa molesta. cuestión le molesta. Yo he visto esa cuestión entre los ayoreos y he visto esa cuestión también entre los Ishir. Es una cuestión como de invasión de su intimidad. Ajá. Y te miran mal. Y claro, siempre hay eso. Pero uno siempre trata de congeniar. Siempre la cuestión de la antropología es eso lo que te enseña. Tratar de otorgar ciertas cuestiones para recibir más. Por ejemplo, si uno se va a una comunidad en Buda también es medio complicado. ¿Por qué, doctor? Y también tiene ciertos requisitos ceremoniales para entrar en una comunidad cuando hay una reunión importante. Pues. Una teguazú ahí. Sí. Así. No cualquiera entra. No cualquiera se le invita, no cualquiera entra. Y tiene que hacer ciertos Ritos. ritos, ciertos movimientos, ciertos saludos. Y importante, por ejemplo, entre ellos llevar tabaco como ofrenda, vamos a decir. ¿Cigarro o No, tabaco. la hoja? La hoja. Fuman, ¿eh? Y algunos fuman, otros mascan. O naquear, Sí. ¿cómo se dice en la época Sí, de antes? en el cachimbo. El cachimo, sí. Sí. Muy importante para ellos. El naco, ¿no? El tabaco. El tabaco es una planta, vamos a decir, sagrada. Para ellos. Sí. Para todos casi. Para los guaraníes principalmente. Ajá. Sí. Inclusive tienen sus lugares ceremoniales Sí, sí. donde se van y les reza y con ramas de yerba mate le hacen limpieza, vamos a decir, espiritual y le soplan humo de tabaco. Y en ciertas comunidades ahora, por ejemplo, hay estas modalidades de los no indígenas, ¿verdad? De teñirse el pelo, de pintarse las uñas, Sí, hacen eso. usar fragancias. Eso, por ejemplo, está prohibido cuando se va a hacer ese tipo de rituales, ¿verdad? Porque ellos tienen esa creencia que no se le va a poder hacer bien la limpieza, ¿verdad? Porque a través de ese humo es que su albú le transmite, su alma. Es cierto, doctor, que cuando el tema de las mujeres, hay jóvenes menores de edad, ellos ya forman su pareja. Y depende a qué vos le denominas menor de edad y ellos a quién le denominan Bueno. menor de edad. A ver, Vamos a un caso en particular, Sí. porque si no vamos a estar hablando Sí, 2 sí, horas sí, acá de claro. 19 Sí. tipos distintos. Los Mbuga. Mbuga guaraní, la niña, ¿verdad? Tiene ciertas etapas, ¿verdad? Cuando es pequeñita, se le dice cuñaí. cuña ahí. Después tiene otra denominación, no me estoy acordando ahora.
Krendui, cuando es, vamos a decir, aproximadamente entre 6 a 9 años, 9 años, ¿verdad? Después ellos hacen un ritual para pasar a ser mayor de edad. La puerta. Sí, con la menarca, la primera menstruación. Sí. ¿Qué pasa? Hoy en día ellos están cambiando también su El ciclo. alimentación. Y eso le adelanta también su El desarrollo. ciclo. El ¿verdad? ciclo, ¿verdad, doctora? Sí. El desarrollo le está despertando antes. Entonces, ¿qué pasa? 9, 10 años ya tiene que hacer su ritual. Sí o sí, cuando viene la primera... No quiere decir que ya puede formar pareja, ¿verdad? Por ejemplo, de repente hace los 13 años. No es una cuestión cronológica. Nosotros lo que tenemos, esa cultura es la cuestión cronológica. Sí. Ellos no. Mayor edad, 18 años, ya puede hacer Formar tu vida. su vida. Ellos no. Ellos no. No es una cuestión cronológica, es una cuestión de desarrollo Natural. de desarrollo natural y de cumplimiento de ritual. El cumplimiento del ritual de la mujer, y el varón también tiene el cumplimiento propio, ¿verdad? Al varón, por ejemplo, en el caso del Buda, se le hace una perforación aquí. Temecua, Te metas ahí. Temetá o Temecua, no sé. Y tienen sus cantos, sus bailes, ¿verdad? Y tiene el momento que ellos hacen. Y no, vas a ver que cuando hacen eso, no todos son del mismo rango etario cronológico, vamos a decir. Cada uno otra vez tiene distintos desarrollos. Y la misma cosa en las mujeres. ¿Y cuando se Algunos casan, tienen ceremonia o no? ¿En base a sus ritos o no? Hay una forma, hay ciertas formalidades, vamos a decir. Por ejemplo, en cada comunidad generalmente están constituidos por grupos de familias nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Se hace generalmente después de ciertas cosechas, se hace ciertas ceremonias en otros lugares donde van y se conocen entre jóvenes. Ajá. Entonces ahí, qué sé yo, les gusta y ya se hacen las visitas, ¿verdad? Se habla con los padres, el famoso se toma mate a la mañana con los padres, y es todo un proceso. Esa cuestión en alguna y otra medida se sigue practicando, en otros grupos ya no, ¿verdad? Eso también es preocupante, porque a algunos ya les gusta más la modernidad, les gusta más lo que está por fuera de su cultura. De su cultura. Uh-huh. Como todo. Sí. Joven, Como pasa también con los menonitas. Sí. También. Bueno, qué interesante, che. César, ¿cómo estamos de...? ¿Una pausa o no? No, bueno. Doctora Anaí Benítez, ¿qué más podemos hablar de lo que usted hace? Lo que le gusta este contacto con los indígenas, ¿o? Sí. Nosotros actuamos tanto a nivel interno, ¿verdad? Pero también a nivel externo, con los extranjeros Sí, por que ejemplo, llegan a nuestro ahí está, país. sí, bueno. Retomando. Hay muchos casos, doctora. Sí, tenemos muchos casos, y lo que tenemos que ver es que es un fenómeno que cada vez va a ir creciendo más, porque el mundo está en constante cambio, tenemos conflictos, tenemos el cambio climático, tenemos cuestiones políticas, problemas políticos. Entonces es un gran desafío institucional para la defensa pública y para todas las instituciones de nuestro país. Y yo me atrevería a decir, es un desafío internacional, que si no lo afrontamos todos juntos, esto se va a poner cada vez peor. Es decir, tenemos que saber que cada vez vamos a estar recibiendo más personas, ¿verdad? Que no con cerrarnos a la posibilidad de recibir personas vamos a estar solucionando el problema, porque si los países se cierran a recibir personas, o si nos ponemos más rígidos, si solicitamos más documentación, si cada vez ponemos más problemas a recibir personas, ¿qué vamos a hacer? No vamos a detener el movimiento de personas, no vamos a detener ese gran fenómeno de personas en movilidad, sino lo que vamos a estar es creando más posibilidad
para que las redes de tratas de personas cada vez avancen más. Entonces, es un verdadero desafío de estrategia y de política pública el establecer formas de movilidad segura y pacífica para que las personas que vienen puedan integrarse a nuestras comunidades y los paraguayos que emigran también puedan emigrar de manera segura y pacífica e integrarse a otra comunidad en el exterior de la mejor manera posible. Entonces, es un verdadero desafío internacional al cual como país tenemos que hacer frente, adecuarnos, no cerrarnos, no cerrar nuestras fronteras, no cerrar nuestra mentalidad y establecer las mejores políticas públicas de recepción de personas para nuestro bien, para no tener gente que sea víctima de la trata, del mercado negro y poder así evitar No ha problemas. habido problema entre los migrantes, no ha habido ningún tipo de conflictos, trata, nada, doctora, que usted conozca. De que existen redes de trata de personas, existen redes No, que de los que trata están acá, de los que han personas. venido a Paraguay. Sí, nosotros tenemos personas sí que han venido a Paraguay. Justamente, por ejemplo, los venezolanos son personas que establecieron sus propias asociaciones. Sí, tienen Sí, sus- sus propias comunidades, tienen un vocero, muchas veces entre ellos, ¿verdad? Tratan de Están- ayudarse mutuamente, pero eso no obsta, ¿verdad?, a que nosotras también le brindemos un asesoramiento, ¿verdad? Porque se maneja la cantidad de venezolanos en el país, doctora, ¿no manejan? tengo en mis estadísticas, pero ahora mismo no no. tengo así a O sea, mano. Jota, yo tengo un dato curioso. Sí, doctor. Mi hermana mayor tenía un amigo venezolano en los años 90, estudiaban en casa, en la casa de mi mamá, ¿verdad? Ya. Y tenía un compañero de estudio que era venezolano. Y en esa época... ¿Estudiaba acá él? Sí, pero él es venezolano, pero hijo de argentino, ¿verdad? Y en esa época tenían como un grupo de venezolanos para ver los partidos del mundial. Ajá. Y se iban entre dos, entre tres, eran. Pero hoy en día, ¿cuántos son? Sí. Hoy en día, muchísimo. Antes era una rareza ver un venezolano en los años 90. Sí, ¿verdad? no había prácticamente acá en No Paraguay, había no. en Paraguay. Jugando, Era nada. Un país súper bien económicamente anteriormente. Sí, no, país rico era en su Sí. momento. Sí, justamente, y el derecho de acceso a los documentos de identidad es el principal derecho que se les tiene que asegurar, ¿verdad?, para que puedan desarrollar una vida dentro de nuestra... Vamos a de una nuestro breve país. pausa, doctora, ¿sí? Dale, Una dale. breve pausa. Bien, amigos, pasaron 15 minutos de las 17 en todo el país. Esto es el radar de la MJP. Temperatura se mantiene 36 grados en todo el territorio nacional, por lo menos aquí en el Gran Asunción, a través de PDS en vivo y en directo. Sí, doctora Anaí, ¿qué tenemos ahí? Sí, justamente la cifra actual de refugiados en Sí. nuestro país es de refugiados venezolanos es de 5.436. Venezolanos, Sí, solamente. sí. ¿Y de otros países no hay? Sí, tenemos también. A ver un poquito. Esto fue ya producto de la pandemia, ¿verdad? Sí, O también de la y situación, de de la situación la- de política la- de Venezuela. Sí, del problema político en Venezuela. Pero si acá tenemos justamente. 5.000, ¿cuántos Sí, van en y- Argentina, en Brasil? Ellos van en todos los países, están. Sí, en todos los países. Y un punto importante que cabría resaltar es que la persona refugiada es refugiada desde el momento que sale de su país. Es decir, desde el momento que sale de su país, tiene ya esa condición Los de persona refugiados. refugiada. Sí, no hace falta que la persona refugiada llegue a otro país y se le reconozca o se le dé documento. O sea, el trato que el país debe de proveerle a esa persona por el solo hecho de provenir de ese país de conflicto ya es el trato de refugiado. Un trato especial, ¿no? Y claro, el trato de refugiado, de proveerle, ¿verdad?, los mecanismos necesarios para la protección de sus derechos desde el momento que ingresa al país. Doctor, usted quería, fuera del micrófono, me dijo algo de
A la cuestión migratoria. Sí, habla como... Sí. La cuestión migratoria en el, Sí, desde el la micrófono puede perspectiva- levantar un poquito. Ahí, sí. desde la perspectiva indígena, ¿verdad? Sí. Que este fenómeno siempre aconteció en los grupos indígenas, ¿verdad? Y ancestralmente había movilidad. No por una cuestión, a nosotros ideológicamente nos separan las fronteras políticas o los accidentes geográficos, ¿verdad? Sin embargo, a los indígenas los recursos les unen, ¿verdad? Los ríos, por ejemplo, les une porque son zonas de pesca, zonas donde pueden conseguir agua, ¿verdad? En tal sentido, hay ciertas etnias que tienen inclusive parentesco con otras etnias de Brasil, por ejemplo, entre los Paintantera hay comunidades de Brasil que son de la misma etnia, son Paintantera, pero allá se les denomina de otra forma, se les dice Cayobá, Cayoba. sí, Ah, por eso se ve Cayoba. Cayobá, Así mismo. así mismo. Y a los Abá guaraní, que están más hacia la zona, un poquito más abajo, ¿verdad? En la zona de Canindeyú, a ellos se le denomina, en la zona del Brasil se le denomina Ñandeva. Ñandeva. Pero ahí también andeba acá. No, esos son guaraní Ñandeva, son Guaraní los que están Ñandeva, sí. en el Chaco. El Chaco sí. Y hay un pequeño grupo de una comunidad palomita que está ahí cerca que es una, vamos a decir, una comunidad relativamente nueva, que está cerca de Curuguatú, que son también Ñandeva que vinieron del Chaco. Pero ellos son esencialmente chaqueños, ¿verdad? Ahora bien, los Mbugá también. Los Mbugá hay también en Paraguay, hay en la zona de Misiones, Argentina, y hay también un grupo, creo que incipiente también, en Uruguay. Y se... Y hay comunicación entre ellos. Entre ellos, sí. Sí. Hay gente que se va, viaja, hacen visitas, tienen familiares inclusive por el otro lado. Ellos pueden tener sin problema cédula paraguaya, ¿no? Sí, exactamente. También pasaporte. Sí. Son paraguayos. Eh, Son paraguayos los indígenas, ¿verdad? Claro, sí, claro. Tienen nuestros mismos derechos. Sí, claro. No puede quedar claro nomás, ¿sí? sí. Y también, por ejemplo, los Tobacom. También hay, si usted viajó ya seguramente por esta ruta que va a Formosa. y Sí, sí, sí. Ahí también hay. esa zona también hay. Y están acá en Paraguay, ahí en la zona de Cerrito. Y al otro lado, en la zona de Puerto Rosario. Una comunidad también que no es de larga data, pero ya es una comunidad Tobacom. Así Y en es. todos esos lugares ustedes ya han estado, doctor. En la mayoría. Ujú. Como profesional Sí, de la defensa pública. de la defensa pública. Importante el trabajo etnográfico para el trabajo que venimos desarrollando, ¿verdad? Para saber justamente el derecho consuetudinario, ¿no? Y eso se aprende con Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, sí. Y también Muchas con el veces- tiempo se aprende que cada comunidad tiene sus costumbres. Sí. No es que así nomás. Exactamente. Y la Hay- Constitución misma le da la amplia potestad para la aplicación de los mismos, ¿no? Sí. Y es complicado que ganar la confianza con ellos, doctor. Complicado. En algunos casos sí. En algunos casos, como te comenté hace rato, ¿verdad? Que necesitas cumplir ciertos rituales, ciertos saludos para poder entrar o traer ciertas, por ejemplo, traer a los Mbugá, por ejemplo, les gusta que se le traiga tabaco para compartir, ¿verdad? Me gusta. Les gusta. La Porque pipa de la paz. en el cachimbo ellos hacen En el sus cachimbo. rezos, ¿verdad? Fuman y hacen sus limpiezas con eso en el OPU. El OPU es el lugar ceremonial, ¿verdad? No, es como es una casita que no tiene ventanas, ¿verdad? Y que siempre apunta al este. Porque para ellos pues, el este es el lugar del Ubimaranén. Ujú. Qué interesante, ¿no? Acá el abogado Aníbal Valdés nos está, antropólogo también, ¿verdad? Sí. Nos está explicando un poco lo que hace la defensa pública en las comunidades indígenas. Así mismo. Para que no es solamente que la defensa pública está para los blancos, para que se entienda, ¿verdad? Ujú. Los no indígenas. Los no indígenas, ¿verdad? Bueno, los no indígenas. Ujú. Sino también están trabajando muy de cerca con las comunidades indígenas. Sí. Y eso es lo que tratamos de hacer desde el 2014 que se habilitó la
la asesoría de pueblos indígenas. ¿Quién está al frente, doctor? Y ahora mismo la asesoría depende del doctor Miguel Fretes, Miguelito Fretes, sí. sí, Sí, que sí. es nuestro director de Bueno, un saludo a Derechos Miguel. Humanos. Le llamo y saludo al doctor Fretes. Sí. Después la doctora Ana María Fernández, que es la que tiene el mayor caudal de experiencia en el tema, ¿verdad? Y el doctor Silvio Chirife, Chirife también. también, que también es una persona muy preparada en el tema. Estamos ya en la última parte de este espacio de la defensa pública. Doctora Anaí, si algo más quiere que yo no le pregunté o a lo mejor no me percaté, si usted quiere decir, expresa libremente. Sí, justamente yo creo que con este programa lo que buscamos es crear conciencia ciudadana, Claro. ¿verdad? De la importancia del fenómeno migratorio a nivel internacional, como dijimos, y también a nivel interno. O sea, ver que este fenómeno migratorio es un fenómeno importante y es un gran desafío para nuestras instituciones y para la ciudadanía en general, ¿verdad? Saber integrar a las personas que vienen y saber integrar y dar una solución a este problema, que más que un problema es un desafío, ¿verdad? Porque nos hace vivir ya en un mundo más amplio, donde en nuestro país existen ya diversas culturas, vivir esas diversas culturas, dando también apertura a través de mecanismos y políticas públicas. Y en este sentido, la Defensoría ha puesto, ¿verdad?, su granito de arena formando este grupo de defensores que de alguna manera tratamos de evacuar o tratamos de dar respuesta a las diversas interrogantes o diversos pedidos de asistencia que tenemos de gente extranjera en nuestro país, y también a paraguayos en el exterior. Por ejemplo, ¿también tienen casos de paraguayos también en España? ¿O no? Sí, también ejemplo. tenemos casos de paraguayos que están en España, que tienen sus hijos acá, o paraguayos que sus derechos laborales a lo mejor no están siendo reconocidos en España. Entonces lo que hacemos es tratar de contactar con los defensores públicos de allá, ¿verdad? Darles esas coordenadas de cómo tiene que hacer, de las coordenadas de la Defensoría Pública de España. Tenemos una red de defensores públicos, ¿verdad? De varios países, ¿están unidos? De varios países, Están sí, conectados, justamente de América Latina. Tenemos una red que es muy buena, realmente nos ayuda mucho a dar respuesta a paraguayos en el exterior, y cuando ellos tienen un connacional Acá. dentro de nuestro país también. Es una red muy dinámica, y donde también, aparte de los casos concretos que atendemos, también organizamos capacitaciones, actualizaciones, y tenemos, ¿verdad?, un intercambio de información, de conocimiento muy fluido con ellos. O sea, realmente también las redes sociales sirven para estar en contacto, entonces, doctora. Sí, esta es una asociación de defensores. Es tenemos una personería jurídica, y tenemos también a través de las redes sociales, sí interactuamos mucho, pero somos una persona jurídica reconocida. Doctor, Sí, doctor. algo Y- que quedó en el tintero. No, y agradecer por este espacio, ¿verdad? Para ver si podemos cambiar algunos preconceptos, ¿verdad? Que en la generalidad de los casos están en contra de los indígenas, ¿verdad? Y hablar nomás al respecto y comentar que el mundo indígena es bastante apasionante, es bastante variado. Tenemos un país muy interesante, un crisol de etnias, De etnias, ¿no? de Sí. culturas, y ahora también de otras nacionalidades, ¿verdad? Que estamos adoptando a nuestra población, ¿verdad? Entonces, ver que la población en sí, acá principalmente las ciudades, ¿verdad?, no lleven más esos preconceptos también, que no se generalice esa imagen negativa a todos los indígenas, ¿verdad? Que hay estos casos aislados que tenemos en la zona del Indy, la zona de la terminal, y algunas que otras plazas, ¿verdad? Sí. Y que eso no son, vamos a decir,
la generalidad de los casos, ¿verdad? Los indígenas, que son casos aislados, digamos. Bueno, doctora, creo que por hoy fue me gustó muchísimo. Yo le agradezco su presencia en la persona de la Defensoría General, la doctora Lorena Segovia, que ella siempre está acá con nosotros. Y gracias, doctor Valdés, gracias, doctora Anaí. Así que De nada, las Gracias, órdenes. doctor. este es un espacio de ustedes, de nuestros socios. No solo el tercer martes, cualquier martes que ustedes quieran. Un tema interesante, sí, un tema interesante que quieran tratar, que se presenta o va a haber un evento algo importante que quieran dar a conocer. Estamos a disposición de ustedes, doctora, así que Excelente, me gustó mucho la charla este es el contigo. espacio, este es el espacio de ustedes, porque Sí. que a lo mejor es difícil que en otros medios se pueda tocar estos casos que estamos hablando, Sí. ¿verdad? Porque así que este es el espacio para que ustedes y cualquier socio, ya sea fiscal o defensor o magistrado, venga y cuente la experiencia, como el caso de ustedes, realmente muy interesante. Y yo creo que hay mucha tela que cortar, doctor, en este tema. Para seguir hablando, ¿no? Hay muchos temas todavía Bueno, yo le cuento que yo la primera vez que le escuché a Miguel Frete me quedé con el boquiabierto porque yo no sabía, mira, pues yo le dije al doctor Frete que venga acá un antropólogo para que sigamos hablando del tema, porque a mí me apasionó y me interesó. Entonces quiere decir que el amigo Raspamos ahora la punta del iceberg, querido bueno, Jota. estamos comenzando, ¿verdad? Sí. Yo creo que yo también como comunicador me estoy recién empapando de esto, mucho no sé, y me gustaría seguir conversando, doctora, de este tema tan apasionante, de lo que la Defensoría Pública está realizando, que mucha gente no sabe. Pues yo hasta donde sabía, yo pensé que solamente le atendían a la gente de casos, o sea, a la gente que no prepara un abogado. Pero evidentemente acá ustedes están haciendo ya prácticamente un trabajo, digo yo, humanitario, no sé, ¿cómo se lo pudiera llamar? Y digamos que estamos al servicio de los vulnerables. Ahí están los vulnerables, y también los indígenas son vulnerables. Vulnerabilizados. Vulnerabilizados, bueno, esa es la expresión. Bueno, está bien, yo estoy aprendiendo con ustedes, yo soy un alumno de ustedes. Sí, doctor, ¿algo más? Sí, justamente porque la Defensoría tiene, ¿verdad?, una competencia residual en todos aquellos casos en que la persona por sus condiciones de vulnerabilidad no puede acceder a la justicia. Entonces es ahí donde entramos nosotros en el amplio crisol de la vulnerabilidad, ¿verdad? Ok. Bueno, nos vamos, doctora. Doctor Valdés, gracias y cuando quiera. Excelente, pero un placer hablar contigo, Jota, y también con la ¿Doctora Anaí? doctora Anaí. Igualmente un placer y para cuando me inviten yo vengo. No, les vuelvo a repetir, este espacio es de ustedes. Cada martes estamos acá de 16 a 18 horas, así que no hace falta que sea el tercer martes. Cuando ustedes quieran, me llaman, hablamos y tenemos este tema, podemos venir, claro que sí, vengan. A lo mejor podemos invitar a la gente del sector privado, del sector productivo, a los Ustedes- donantes internacionales Ustedes, y no, hacemos una mesa redonda. Ustedes pueden traer un invitado o dos y ustedes, Sí, o sea, sí. ustedes mismos conducen. Ustedes ya saben cómo es la temática, ¿verdad? Acá, cuando viene la misma jefa abre el Sí. programa, ella conduce, dice la hora, la temperatura, imagínate. Sí, la doctora Lorena acá, sentada acá. Así que la próxima ya uno de ustedes acá y ustedes le hablan a sus invitados. Ustedes conducen el programa. Genial. Esa es la temática. Excelente. Bueno, Candela, vamos a la pausa. Muy, pero muy buenas tardes. Ahora me toca a mí. ¿Cómo están, queridos teleoyentes? Esto es el radar de la AMJP. Ya se fueron tus invitados, Jota. Sí, ¿eh? un tema muy interesante. Sí. Interesante. Temas Llegó, muy ¿satisfecha? interesantes. ¿Satisfecha? ¿Por qué? Subo de nuevo. Bueno, ¿qué tenemos, Elsa? Bueno, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay firmará convenio con Instituto Mediar de Corrientes, Argentina. Estuvieron días pasados visitando al presidente de la AMJP, el doctor Ángel Coene,
Estuvo el presidente de la Fundación Mediar de la ciudad de Corrientes, Argentina, el doctor Leonardo Otaram, acompañado del agente fiscal Armin Echeguren, quienes visitaron la sede de la Asociación de Magistrados a los efectos de dialogar con el titular del citado gremio, el doctor Coene, y el objetivo es firmar próximamente un convenio de cooperación para la realización de cursos y seminarios ofrecidos a socios de la AMJP. O sea, el próximo martes podríamos conversar con el doctor Otaram. Otaram, sí. Te pasé ahí la imagen, Cande, para ver si el flyer. Sí. El doctor Otaram resaltó que este convenio marco de colaboración es con relación a jornadas de actualización. Somos una entidad de formadores, de mediadores y de capacitación continua, y en este caso estuvimos presentando un formato novedoso de un curso de derecho colaborativo que sirve para gestionar los conflictos dentro del ámbito de la justicia y ayudar así no solamente a los jueces, sino a auxiliares y abogados en esta forma de gestionar, transformar y resolver los problemas en el menor tiempo posible, dijo el titular de la Fundación Mediar. Bueno, así que interesante entonces esta firma de convenio que se va a concretar próximamente. Recordar, César, que el días pasados, el 15 del corriente, en el Salón Serafín Adao, la Casa de Poder Judicial de Asunción, hubo un conversatorio sobre derecho constitucional y entrega de títulos de la Universidad de Bolonia, Italia, a 33 socios y socias nuestros. Estuvo nuestro presidente, el doctor Andrés Coene, la doctora Karen González, la doctora, nuestra tesorera, nuestra secretaria Celsa, la doctora Carolina Noguera, y también estuvo recibiendo su título la doctora Andrea, la agente fiscal, la Andrea. Sí. ¿Se me ayuda, César? Tenemos, ¿cómo? La doctora Andrea, la fiscal que recibió también su título. O era Fátima Capurro, que recibió su título. Fátima Capurro también recibió su título. Fueron 33 socios y socias nuestros. También justamente tenemos las imágenes ahí en pantalla. Presidió la ceremonia la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes, estuvo el doctor Eugenio Jiménez Rolón, el ministro, y también estuvo el doctor Alejandro Amaya, director de los programas jurídicos de la Universidad de Bolonia en América Latina, y el doctor Manuel Riera Domínguez y el profesor Robert Marcial González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Sí, y si tenemos el audio del doctor Amaya, Candela, podemos escuchar brevemente porque también se viene ya el próximo curso. Sí. Vamos a escuchar entonces. La importancia brevemente del tema que estuvo disertando. Bueno, la importancia del tema que estuvimos disertando es sobre las grandes tensiones y conflictos que hoy en los sistemas jurídicos afrontan a partir obviamente de nuevas realidades en la argumentación jurídica, en los diseños de los modelos de democracia, en los modelos de división de poderes, en los grandes desafíos que el sistema interamericano de derechos humanos enfrenta a partir justamente del cumplimiento de sus decisiones en los derechos internos de cada uno de los países. Sí, su opinión sobre que la Corte apoye estos espacios académicos con temas tan importantes y relevantes. Sí, por supuesto. Yo la verdad que elogio a la Corte Suprema del Paraguay y lo he destacado en la figura de su vicepresidenta, la doctora Carolina Llanes, y del ministro Eugenio Jiménez, porque siempre están predispuestos y siempre preocupados por justamente la capacitación y el principio de independencia judicial. La Universidad de Bolonia, sobre su facultad de Derecho, es una de las top 10 de Europa y realmente está muy comprometido con un proyecto de capacitación conjuntamente con la Corte Suprema del Paraguay. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? No, simplemente decirles a todos que este año, ya por tercer año consecutivo, en el mes de mayo iniciamos el próximo curso hasta el mes de diciembre, la especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, que tiene 5 orientaciones, y esto hay que destacarlo. Derecho penal y delitos complejos, que nos va a acompañar como codirectora la doctora Llanes. Derecho procesal, que nos va a acompañar el doctor
Eugenio Jiménez, derecho constitucional, que es la línea clásica, y derecho, protección de minorías y grupos vulnerables, y derecho de género, una de las temáticas que está obviamente en furor en toda Latinoamérica. Sí, ¿algo más, compañero? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Éxito para lo que sigue. Gracias por su tiempo. De esta forma, si escuchamos las palabras del doctor Jorge Alejandro Amaya, que también forma parte del staff académico de la Universidad de Bolonia, Italia. Tenemos ya, Candela, la nota con el doctor Gustavo Santander Danz, nuestro socio, paz presidente de la Asociación Primer Ternado para candidato a ministro de Corte Suprema de Justicia. Realizaron una interesante entrevista con Juanpi hoy. Con Juanpi. Un saludo a Juanpi. La otra de Juanpi se molestó porque no le nombramos, Elsa. Y vos, yo siempre le nombro, vos sos el culpable. Ahí está. Vamos, Candela. Buenas tardes, soy el radar de la MJP, una visión de la justicia de adentro. Estamos en compañía de nuestro paz presidente, primer senador para la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Bueno, este es un programa de la Magistrado, ya lo conocerás seguramente, y la satisfacción obviamente para el gremio de que haya sido ternado. ¿Qué significa esto para vos, doctor? Y bueno, el reconocimiento de la labor realizada durante largo tiempo, que son más de 27 años en el Poder Judicial, y significa más que nada el reconocimiento de los miembros del Consejo de la Magistratura para considerarme y la confianza necesaria para integrar la terna de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, dentro de estos años de tu carrera como magistrado, siempre tu norte ha sido, obviamente, la transparencia, la honestidad, y eso fue siempre y va a ser siempre, Gustavo. Bueno, siempre fue la trayectoria de vida que yo marqué a lo largo de tus inicios. Mi inicio y mi estadía en el Poder Judicial, y también mi lucha por una mejor administración de justicia de Paraguay. Cuando fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay, nosotros hicimos actividades a fin de mejorar la administración de justicia en el Paraguay. Uno de ellos fue el que conseguimos, por la lucha con otros gremios, la ley de confirmación. Que es muy importante, ¿no, doctor? Es muy importante para todos los operadores de justicia porque le da confianza y estabilidad para que pueda realmente ser víctima de ballenas políticas. Esta ley de confirmación obviamente es un paso para alguna vez el tema de la carrera judicial que tanta falta hace, doctor. Nuestra propuesta es la de implementar la ley de la carrera judicial, es un proyecto que ya he estudiado, en donde participo en la Asociación de Magistrados Judiciales en este momento, y a lo mejor necesita algunos retoques, pero ya listo para ser presentado, ya está en el Congreso Nacional. La cuestión es impulsar, si es que llegamos a la Corte, desde la Corte Suprema de Justicia con iniciativa legislativa. Usted sabe que ya en la Corte los miembros tienen ya un proyecto, el doctor Martínez Simón estaba trabajando en ese proyecto. ¿Usted cree, doctor, que dentro de poco tiempo eso va a salir? Yo conozco la ley que fue la ley elaborada por la Comisión de Reforma Judicial, que se discutió a lo largo de 2 años en el Parlamento por representantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, o sea, de todos los operadores de justicia, más los representantes de la Corte Suprema de Justicia, y que ya está listo para que se pueda aprobar, ¿no? Otro tema que usted enfatizó en su ponencia aquí, cuando fue llamado, era su preocupación que usted tiene en la sala constitucional. Usted planteó, si es ministro, tratar de que haya 2 secretarías. Sí. Eso es así, doctor. La preocupación que tienen los abogados, los litigantes, es la lentitud en la expedición o las resoluciones de la sala constitucional por la cantidad enorme de acciones que Presidente, primer senador para la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Bueno, este es un programa de la Magistrado, ya lo conocerás seguramente, y obviamente para el gremio de que haya sido ternado. ¿Qué significa esto para vos, doctor? Y bueno, el reconocimiento de la labor realizada durante largo tiempo, son más de 27 años en el Poder Judicial, y significa más que nada el reconocimiento de los miembros del Consejo de la Magistratura
considerarme y la confianza necesaria para esperar la terna de la persona. Obviamente, dentro de esos años de tu carrera como magistrado, siempre tu norte ha sido, obviamente, la transparencia, la honestidad, y eso fue siempre y va a ser siempre. Bueno, siempre fue la trayectoria de vida que yo marqué a lo largo de tus inicios. Mi inicio estadía en el Poder Judicial y también mi lucha por una mejor administración de justicia en Paraguay. Cuando fui presidente de la Asociación Magistrada Judicial de Paraguay, nosotros hicimos actividades a fin de mejorar la administración de justicia en Paraguay. Uno de ellos fue que conseguimos con la Cruz de Convenio la ley de confirmación. Es muy importante, ¿no, doctor? Es muy importante para todos los operadores porque se da confianza de estabilidad, de que pueda realmente no ser víctima de fallenes políticos. Esto de la confirmación obviamente es un paso para una vez el tema de la carrera judicial que tanta falta hace. Nuestra propuesta es la de la ley de la carrera judicial, es un proyecto que se ha dado, no repartido en la Asociación Magistrada Judicial de Financiamiento, y a lo mejor necesitamos un retoque, pero ya listo para ser presentado o está en el Congreso Nacional, la cuestión de impulsar que llegamos a la Corte, la Corte una cuestión con iniciativa legislativa. Usted sabe que ya en la Corte los mismos tienen ya un proyecto, pero Doctor Martínez Segura está manejando, trabajando en ese proyecto. ¿Usted cree, doctor, que dentro de poco tiempo eso va a salir? Yo conozco la ley la ley elaborada por la Comisión de Reforma Judicial, que se discutió a lo largo de 2 años en el Parlamento, por representantes de Justicia, representantes del Ministerio Público, de todos los operadores judiciales armados, representantes de la Corte Suprema de Justicia, y ya está listo para que se pueda aprobar. Otro tema que siempre enfatizó en su ponencia aquí, cuando fue llamado, era su preocupación que tiene en la sala constitucional. Usted planteó, si es ministro, que haya 2 secretarías. Eso ha sido. La preocupación que tienen los abogados, los estudiantes, es la lentitud en la extensión de las resoluciones de la sala constitucional, la cantidad enorme de acciones que entran anualmente, ¿verdad? Que tienen sobre 3.560 causas que estaban el año pasado, que solo se resolvieron con el ¿Y el 30%, doctor? Sí, y entonces quedan cada uno Mucho. no para que un solo usuario pueda gerenciar esta secretaría. También ahí depende, obviamente, eso obviamente también depende del trabajo de sus colegas, los abogados facilitos que están trabajando y muchas veces no pueden. No, la administración judicial retrocede o por lo menos se paraliza cuando se está realizando un constitucionalidad contra resoluciones judiciales y deudores el proceso puede avanzar. Entonces, es importante usar la fórmula para desbancar eso y agilizar los procesos. Y eso es una de las fórmulas que nosotros encontramos para que pueda agilizar los procesos. Y ese famoso la admisión, eso empieza a eliminar, ¿no? Y acá no, o sea, lo que la gente habla, o los estudiantes, o los abogados hablan de la constitucionalidad, pero en realidad eso no existe. Lo que existen son verificaciones realizadas por funcionarios que luego tienen que ser realizadas, necesariamente tienen que ser realizadas por los funcionarios. Esto puede hacer. Todos los días, el seguimiento del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo vivió todo el tiempo? Muy poco, yo No tuvo tiempo. me detuve en mirar las secciones porque evidentemente una atribución que ellos tienen la integridad externa. Muy poco lo que pueda aportar en el libro, porque es una institución autónoma que tiene los mismos conceptos. ¿Qué sitio sería cuando fue designado como primer candidato? De esta forma escuchamos las declaraciones del doctor Gustavo Santander Danz, presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay, primer ternado
para ministro de la Corte. Interesante, súper interesante. También dijo un medio de prensa, falta de transparencia y mora son principales problemas de la justicia. Así dijo el doctor Gustavo Santander Dance. A continuación, y nos vamos con esto, Celso. Nos despedimos con la entrevista realizada al doctor Gustavo Adolfo Ocampos, también nuestro asociado, también ternado en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, veremos cuándo realmente. Mañana, el no, miércoles, mañana a las 8 continúa la ojalá sesión. que ya no haya un cuarto intermedio realmente. Y bueno, ¿verdad? pero para nuestros dos socios, mucha suerte. Felicitaciones. Aún queda un tercero. Por llegar. Ya, Y muy lejos. se estaba esperando también que una mujer, porque tenemos socias también. Sí. La doctora Elodia Almirón, la doctora María Rosa Teresa Beatriz Yambay y Teresa González Daniel. y Teresa González también. Bueno, ojalá que puedan incluir realmente en esta terna a una mujer. Nos vamos, Candela los controles, nos vamos con la nota con el profesor doctor Gustavo Adolfo Nos Ocampos. reencontramos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Una vez más, tenemos la satisfacción de compartir en su propio despacho con el querido asociado doctor Gustavo Campos, quien ayer en horas de la mañana fue designado como la segunda terna. Buenas tardes, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Una vez más, tenemos la satisfacción de compartir en su propio despacho con el querido asociado doctor Gustavo Campos, quien ayer en horas de la mañana fue designado como la segunda terna junto con el colega Gustavo Santander, nuestro presidente, para ser ya los dos candidatos a ministro de la Corte, falta uno. Doctor Gustavo Campos, felicidades antes que nada y gracias por recibirnos aquí en su despacho. Salir un poco de eso. Soy mediático, pero esta es la mejor manera de llegar a la comunidad nueva, de agradecer por esa comunidad nueva. Para también, España es como nosotros en el país, que siempre me caracterizó en el sentido con el trabajo y también agradezco a toda la Corte esa confianza que a otra vez nos oficina técnica, tribunal especializado contra el crimen organizado a lo largo de la República y terminamos a fin de año con mucha como la cero y porque seguimos largamente los cálculos que tenían de los fracasos últimamente que tienen que alguna medida de un beneficio por la mejor coordinadora es una gran cosa. Y también fuimos electos comisionados ante el Comité Iberoamericano de Ética y dictaminante la Corte me delega dictaminar sobre todo aquellos proyectos rechazados hacia el círculo de la República del Paraguay que tienen incidencia en nuestra justicia. Extradición, cooperación jurídica internacional, crimen organizado, devolución, delitos transnacionales de la trata de personas, narcotráfico, extracción de armas, muchas otras trabajo. Estos días, que se reunía el Consejo, ¿cómo vivió? Quiero ser sincero contigo. Así como quiero... Con espontaneidad, ¿verdad? Fue estresante y extenuante. Así como creo que también fue maratónico para los mismos consejos. Para lograr consensuar, ustedes vieron que estaba muy polarizada la situación. Y el Consejo siempre salió a buscar también candidatos alternativas para consensuar. En principio, haciendo una comparación con la guerra futbolística, no estábamos en el banquillo, luego pasamos al banquillo. Antes del receso, a la renovación del lunes pasado, llegamos a 2 votos, empezamos con uno, obviamente llegamos a 2 votos y ahí se dio una esperanza en ese sentido. Nos sentimos muy honrados por esa confianza depositada en nosotros. Un gran compromiso y ojalá que también por lo menos en la etapa que es la más difícil.
un tribunal colegial. Doctor, escuchando las opiniones de los miembros del Consejo de la Magistratura hacia esa persona, por su formación, su capacidad, su experiencia, su edad, ¿qué sintió en este momento, doctor? Y en alguna medida, todas las palabras dicen que me quiebre, porque hay una cosa que nosotros no hacemos, hay una cosa que nosotros no hacemos acá. En todos los ámbitos de la vida en nuestro país, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito periodístico, en otros ámbitos, siempre hay un fin de año donde se premia a los programas, también a la mejor empresa. Nosotros no tenemos acá en nuestro país un estímulo, digamos, al buen machado, al buen desempeño. Una vez asistí a un congreso que se hizo en el Hotel del Paraguay sobre medidas para erradicar la corrupción. Y uno de ellos, primero partimos de la función disciplinaria de supervisión e disciplinaria de la Corte, debe justamente auditar su manera a aquellos jueces que están en comportamientos irregulares y es necesario llevar. Otra cuestión era justamente el estímulo a los magistrados como una forma decisiva, por ejemplo, para que no emular por parte de los magistrados, porque yo creo que íntimamente toda persona desea de alguna medida destacarse en toda actividad que haga, como ciudadano, como profesional, en sentido del arropamiento, digamos, de su colectividad, así como un cantante que va al escenario y la gente tarea su música y que cayó, que gustó, porque el machado está puesto a múltiples sacrificios y renunciamientos, eso es la múltiple incompatibilidad. Doctor, usted sabe que en pocos días